Buenos días, estamos en el Mostrador Televisión, en la entrevista del día, conversando con don Hernán Calderón, presidente de Conadecos. Defensa de los consumidores. Hernán, bienvenido al Mostrador. Gracias, Santiago. Un gusto estar aquí en el Mostrador Televisión. ¿Cómo es exactamente el nombre de Conadecos? ¿Qué significa la sigla? Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Y la palabra defensa no está dentro del Conadecos. No, porque está implícita en la defensa de los derechos de los consumidores. Nosotros somos parte de la defensa y de la red de protección. Hernán, pregunto esto porque el tema viene en alza. O sea, de improviso, ¿no es cierto?, el efecto del tsunami La Polar, porque es un verdadero tsunami ciudadano, sobre todo porque afectó a los más pobres, además, ¿no es cierto?, los más desprotegidos, etc. El tema de los consumidores, de nuevo, se pone como un cataclismo en medio de la agenda política. ¿Qué ha significado para Conadecos esta situación? Bueno, esta explosión que significó La Polar, que quedó al desnudo todo una parte de los abusos que se ha cometido el sistema financiero y además el retail en contra de los consumidores, hoy día ha tenido una explosión que ya era insostenible. Tarde o temprano esto iba a explotar. Esto partió un poquito antes que La Polar, partió con el fallo de los tribunales en contra de Cencosud, que es parte del inicio, que son demandas del año 2006. Pero creemos que hoy día es una oportunidad tanto para los gobiernos como para los políticos. O sea, viene tanto así, ¿no es cierto?, que el ministro de Economía, el nuevo ministro de Economía, apenas asumió, se puso en la vereda del frente de la moneda. O sea, se puso al lado de la gente que está protestando y dijo, vamos a hacer una demanda colectiva junto con el CERNAC frente al uso de la tarjeta Presto. Bueno, yo valoro lo que ha dicho el nuevo ministro de Economía, el ministro Longueira, y ojalá, y le vamos a cobrar la palabra. Si está al lado de los consumidores, necesitamos, la verdad, iniciativas que vayan en directo beneficio de un mejoramiento de la protección de los consumidores, porque aquí la debilidad es de la ley. Ahora, Hernán, esto, lo hecho por el ministro, de verdad, es una señal fuerte, sobre todo porque, primero, es evidente que CERNAC no ha sido uno de los organismos preferidos de los ministros de Economía. De hecho, el anterior ministro de Economía, el saliente, Fontaine, había dicho que el asunto de La Polar era un problema de tránsito, era un accidente de tránsito, claro, con 400.000 damnificados, pero un accidente de tránsito para él. La posición de este ministro es totalmente diferente. Pero seamos justos, el CERNAC no ha sido, al interior del Ministerio de Economía, nunca un organismo que ha recibido cierta relevancia administrativa. Ha tenido protagonismo porque la gente recurre al Porque CERNAC. la gente reclama. Porque la gente reclama y siente que es abusada permanentemente por el sistema financiero o el retail o las empresas. Pero lo que sí ha sido claro, lo que tú dices es verdad. No ha habido, ni en este gobierno, ni en los anteriores, ha habido voluntad de fortalecer al CERNAC con mayores atribuciones, que es lo que realmente nosotros solicitamos. Y cuando estamos hablando de que tenemos hoy día en las puertas de que del horno va saliendo un proyecto que se llama CERNAC Financiero, bueno, yo le pediría al ministro, desde aquí, detengámoslo un poquito y analicemos qué tanto beneficia o qué tanto protege a los consumidores de este proyecto. Nosotros creemos que es insuficiente, que es débil. ¿Qué tal cómo está saliendo? Como está saliendo, la verdad no hace daño, pero no aporta mucho. Porque todo lo que estaba ahí estaba en la ley anterior. O sea, una de las, en lo que hay que cobrarle entonces la palabra al ministro Longueira es que con la misma velocidad con la cual se puso al frente de y captó la atención política frente al tema Presto, ¿no es cierto?, fortalezca los instrumentos. ¿Eso es lo que ustedes le van a pedir? Nosotros estamos pidiendo, y yo estoy solicitando una reunión con él para plantearle de cuáles son las debilidades que tiene la ley del consumidor, las contradicciones que tiene y todas las indicaciones que se le pusieron para poder entorpecer la protección de los consumidores en la modificación del 2004.
Y hoy día pedirle al ministro que ponga atención que este instrumento que hoy día está por salir a la luz pública, la verdad, no va a contribuir a mayor protección de los consumidores. Y por lo tanto yo le pediría que lo analizara y estudiara bien cuáles son las indicaciones que necesita la ley. Nosotros las hemos hecho ver en todas las instancias, se las hemos reiterado a las autoridades, se las hemos reiterado a los legisladores, en las comisiones, pero los oídos sordos parece que están en todos lados, tanto en el Parlamento como en los gobiernos. Ahora, es importante ver y ser justo y equilibrado en esto, porque hay una especie de sillitas musicales en esta cosa de representar los intereses corporativos que siempre afectan mucho a los ciudadanos, ¿no es cierto? Tenemos ministros que han servido o sirven o van a servir a los grandes empresarios, que son los que están haciendo abuso. Sin ir más lejos, Claudio Homan, quien fue ministro de Transporte, representa a Walmart Chile, y en el caso específico de la tarjeta Presto dijo: ninguna ley nos obliga a sacarlos del DICOM ni menos a compensarlos. Uno esperaría que tuviera una postura un poquito diferente cuando se habló tanto de protección social. ¿Qué está pasando, Hernán, en el ámbito específico de negocios y política? ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente y con los derechos de los ciudadanos? Porque la gente se siente abusada. Bueno, yo creo que aquí hay varios aspectos. Uno, que es el tremendo lobby que hace el empresariado y los recursos disponibles que tiene para captar a los funcionarios que pasan por la administración pública. Y que por lo tanto parece que el destino natural de todos los funcionarios públicos es ir a servir a una empresa. Una vez que dejan el servicio público, pasan a las empresas y por lo tanto no quieren atacar los problemas que generan esas actividades empresariales. Lo segundo es que lo que manifiesta el gerente corporativo de Presto, que es el señor Homan, me parece perverso, porque si ya obtuvo un convenio de pago o repactación, como quiera llamarle, que capitalizó intereses, que ya tuvo el consentimiento del consumidor que va a pagar sagradamente, ¿qué es lo que lo lleva a mantenerlo en el DICOM para perjudicarlo en términos personales? Porque este es un daño personal a la persona. ¿Prisión virtual? Es una presión. Si yo hoy día lo he dicho, de que esas prácticas, además de perversa, es una presión indebida que hacen las empresas manteniendo a esta persona en DICOM solamente para hacerle un daño personal, porque ya no tiene justificación si ya lo está pagando. ¿Qué justificación tiene? Simplemente esto es poder hacer valer que ellos tienen el poder para poder sacarte o colocarte en un boletín que claramente ha perjudicado a millones de chilenos. Hernán, existe la sensación en general, y por eso te quiero preguntar cuáles son las posibilidades reales con que ha contado Conadecus de hacer frente a la defensa o la representación del interés de los consumidores. Porque existe la percepción, ¿no es cierto?, de que el abuso está institucionalizado. No lo decimos nosotros, no lo dicen los medios, lo dice un ex director del CERNAC, José Roa. Ha sido enfático en señalar en varios medios de que este es el país del abuso institucionalizado. A uno le llama la atención que una autoridad que debiera representar o debiera defender, ¿no es cierto?, la transparencia en el interés de los derechos, lo haga con tanto énfasis. Esto no es además un proceso espontáneo, es un proceso acumulativo. ¿Cuál es la experiencia de Conadecus en la defensa de los consumidores frente a las autoridades? ¿Cuáles son los organismos que han estado respondiendo y aprendiendo y cuáles son los organismos que en realidad no han estado avanzando en esto? Bueno, en general, esta tarea que tenemos las asociaciones de consumidores, y aquí quiero englobarlas a todas las asociaciones de consumidores, tenemos una dificultad mayor. Primero, una ley que no va en el camino correcto de proteger a los consumidores, por lo tanto la aplicación... O sea, con muchos vacíos. Muchos vacíos, muchas debilidades y que no nos permite defender a los consumidores en términos de tener una ley
que pueda hacerse efectiva al momento de hacer demanda. ¿Pero qué pasa con las instituciones? Las instituciones, la verdad es que tenemos una debilidad manifiesta. Falta de recursos. Recursos que nos llegan pero que no van en directa relación a lo que nosotros defendemos. Por poner un solo ejemplo, hay un fondo concursable de las asociaciones de consumidores y la ley dice claramente en uno de sus artículos que no podemos utilizar los fondos del fondo concursable para defender el interés individual y colectivo de los consumidores. O sea, solamente podemos hacer labores educativas, talleres, orientación. O sea, no pueden litigar en el fondo porque el Estado no se ha puesto en la defensa de los consumidores, porque si le diera mayores atribuciones y le diera recursos, las asociaciones de consumidores estaríamos en tribunales defendiendo a los consumidores. Y hoy día no lo podemos hacer porque no tenemos recursos. Pero yo quiero ir un poco más allá todavía y poner el siguiente escenario, ¿no?, que se ha estado dando a raíz del caso de la Polar. Es que en algún momento llegó a producirse la especie, la discusión entre las instituciones del Estado, en que el CERNAC aparecía como un organismo lento que no había tenido la suficiente voluntad, no había anunciado la realización de estas agresiones y por lo tanto entonces la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Pensiones, etcétera, se han escudado un poco en el desconocimiento, en el argumento del desconocimiento. ¿Cuál es la apreciación de ustedes? Porque la idea es que esto trasciende mucho la defensa de los consumidores. El tema de la Polar es, además de lesión a los consumidores, lesión a la fe pública, y la defensa de los consumidores no se resuelve solamente en el ámbito del CERNAC, sino también en la Superintendencia de Bancos, también en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, también en la Superintendencia de Pensiones, etcétera. ¿Qué está pasando ahí entre estas instituciones y las asociaciones de consumidores? ¿Los reciben? ¿Los escuchan? ¿Qué pasa? A ver, en el caso de las superintendencias y estos organismos reguladores, aquí claramente ha habido una pasividad que ha sido manifiesta. No han cumplido con su rol porque además siempre tuvieron atribuciones. El compendio de normas del Banco Central a la Superintendencia de Banco le entrega las atribuciones para poder fiscalizar a los emisores de tarjetas de crédito. Y está claramente establecido en el compendio. Por lo tanto, siempre la Superintendencia de Bancos tuvo atribuciones para poder fiscalizar las tarjetas de crédito y los contratos. Y lo dice claramente el compendio. Y no lo hizo. Por lo tanto, aquí hay una situación que no cumplió con las atribuciones que tenía. Segundo, muchas de estas atribuciones que tiene la superintendencia, que son verdaderas leyes, los reglamentos y las resoluciones que dictan una superintendencia no van al Parlamento, sino que son resoluciones y son leyes para la actividad y para los consumidores. Son ley en el mercado respectivo. En el área de la actividad. Por lo tanto, muchas de estas normas y resoluciones que han dictado las propias superintendencias permiten que las empresas puedan tener abusos en contra de los consumidores. Basta decir el tema de las ventas atadas. ¿Quién autorizó las ventas atadas? La superintendencia. ¿Quién después se retractó y dijo no hay ventas atadas? La superintendencia. Y a los 6 meses después volvió a reponerla. O sea, este es el juego. La Superintendencia de Valores y Seguros. No, bancos y la Superintendencia de Bancos, perdón. En cuanto a las otras superintendencias, claramente tienen atribuciones para fiscalizar el mercado y poder relacionar y defender a los consumidores. Pero aquí ha habido una situación que, vuelvo a repetir, también perversa, en que estas superintendencias se han preocupado de la rentabilidad de los accionistas de las empresas que están regulando y no de los consumidores. Y han preferido ponerse del lado de las empresas y no defender a los consumidores en estos casos. Por lo tanto, aquí yo creo que hay una situación bastante compleja. Las superintendencias no están cumpliendo con sus obligaciones. Probablemente les ha faltado la independencia necesaria, porque la ley también
es clara en eso y dice de que el propio regulado tiene que financiar al regulador. Y eso es una anomalía que tiene que cambiar. Hernán, aquí hay un tema que es bien importante y que seguramente se va a dar como discusión en los próximos meses, es lo que se llama la bancarización de vastos sectores, porque la verdad es que el acceso a financiamiento de muchos sectores de bajos ingresos, sobre todo, ¿no es cierto?, se ha dado vía estas tarjetas de consumo del retail que les permiten acceder no solamente a la adquisición de bienes, sino también de préstamos de consumo que son propios de entidades financieras formales, digamos, y no de empresas que además tienen una caja chica para hacer préstamos con tasas de interés a veces muy altas, ¿no? Entonces, va a tener que haber una regulación. Ahora, ¿cómo se hace? Y cómo se hace con una manera participativa, de tal manera que el resguardo de los derechos de los consumidores esté presente en la nueva regulación, es una incógnita. ¿Quién hace los estudios? ¿Cuántos estudios pueden hacer ustedes como Conadeco, por ejemplo, sobre estos temas? ¿Tienen recursos para poder reflexionar sobre esto o esto es decisión del gobierno, decisión de las empresas calificadoras de riesgo o los departamentos de estudio de los bancos o de las empresas? A ver, aquí hay varias situaciones. Nosotros sí tenemos propuestas y que lo han hecho voluntarios, economistas voluntarios que colaboran con Conadeco y que han hecho propuestas sobre el tema de las normativas que debiera cambiarse en el sistema financiero y también de la normativa de tarjetas de crédito. Nosotros hemos hecho indicaciones a un proyecto que está hoy día en el Parlamento. El problema radica en que nosotros podemos hacer todos los estudios. No tenemos recursos para contratar consultores que nos hagan un estudio de cuáles son las normas que transgreden efectivamente la ley del consumidor o a los consumidores. Pero sí tenemos economistas que colaboran y analizan esto. Pero el resultado está en que toda la legislación pasa por el Parlamento y el Parlamento nos escucha, pero aparte de escucharnos, no aplica muchas de las propuestas que nosotros tenemos. Y son muy escasas las propuestas que son incorporadas, que vienen de las asociaciones de consumidores. Por nombrar solamente a una, Santiago. Mira, nosotros en el proyecto del CERNAF financiero, para terminar un poco con esta situación de la superintendencia, hemos propuesto una indicación que esté ahí, en que sea obligación que la superintendencia consulten al CERNAF para que se pronuncie en cuanto afectan sus resoluciones a los consumidores. Básico, el organismo que defiende a los consumidores, el organismo público, debe pronunciarse de las resoluciones, porque ya hemos visto de que las resoluciones de la superintendencia efectivamente en muchos casos perjudican a los consumidores y no están de acorde a la ley. Por lo tanto, para resolver esos problemas, nosotros hemos propuesto, hasta el día de hoy, no se acoge. Se lo hemos propuesto al Parlamento, se lo hemos propuesto a los gobiernos, a los parlamentarios, pero parece que no hay interés en legislar en temas de ese tipo. Por lo tanto, nosotros podemos tener muchas iniciativas, pero si el Parlamento y los gobiernos no las acogen, difícilmente. Voy a poner un ejemplo más. Sucedió la colusión de las farmacias. El mayor atentado en una economía de libre mercado. ¿Cuál es la colusión? Ese es el mayor atentado que puede tener. Se pongan de acuerdo para poder perjudicar a los consumidores. Perjudicar, subir los precios, etc. En el momento que se produce esa situación de la colusión, nosotros y el propio CERNAC, estando José Roa como director, nos damos cuenta que no es posible hacer una demanda colectiva porque las infracciones a la libre competencia, el decreto ley 211, no están incorporadas en la ley del consumidor. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos el lobby necesario y proponemos al gobierno de turno, el gobierno de la presidenta Bachelet. Yo fui personalmente a hablar con el secretario general, el secretario de la Presidencia de la República, el señor Viera Gallo. Le propusimos un artículo único para incorporar en la ley del consumidor las infracciones al decreto ley 211 y un procedimiento cuando el interés sea difuso.
Es decir, de mucho, que no se pueden determinar en número, pero que evidentemente es para muchos. Claro, y que en ese caso En sea ese sentido un juez el que determine cómo y cuánto tiene que compensarse a los consumidores. ¿No hubo oídos? No hubo oído. La presidenta Bachelet presentó un proyecto de ley posterior a la propuesta que hicimos nosotros y no se incorporó. Bueno, la idea del del decreto 211 y la creación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia era, por favor no me contaminen esto con cosas, esto es de los grandes temas, pero te quiero preguntar respecto de eso. Entonces, Conadeco ha jugado un gran papel, Stop One en defensa de los derechos de los consumidores, y ha jugado un gran papel además en una actividad, LATAM, sí, la fusión en las líneas aéreas. En estos días fue citado una vez más, ¿no es cierto?, el fiscal nacional económico a la Cámara a informar sobre qué tema, y además la empresa PAL, que es competidora de LAN sí, en línea, también hizo una presentación porque la competencia en materia aérea es prácticamente nula. No, ustedes hicieron una gran... ¿En qué está? Hicieron una gran labor en esto. ¿En qué está? Hoy día está en el Tribunal de la Libre Competencia en espera del fallo que va a emitir. Lo que sí es interesante de que han sucedido algunos movimientos que ha hecho y ha solicitado más información el Tribunal de la Libre Competencia, como solicitar los códigos compartidos que tiene LAN Chile y todas las rutas que tiene compartidas. Por lo tanto, ahí va a haber un antecedente de cuán monopolizado está este mercado aéreo, porque no solamente es la posición dominante en la zona que opera LAN, sino que también los códigos compartidos, que son prácticamente una colusión. Y que permiten entonces lesión de los consumidores. Claro. Un gran paso que ustedes lograron fue ser, ¿no es cierto?, parte de representar el interés normal, ¿no es cierto?, en un negocio que antes estaba simplemente reservado a los propietarios, las fusiones, y representar el interés del otro 50% que es el público consumidor. Claro, y además también esto significó un precedente en que nunca en Chile había presentado una asociación de consumidores una consulta, que tampoco nadie había hecho una consulta. O sea, hubo varios precedentes que se marcaron en esto a partir de ahí, y significó también un protagonismo para Conadeco, pero más que nada a nosotros nos importaba y sigue importando en qué situación quedan después de una fusión los consumidores. Los consumidores. Porque ese es el tema de fondo, los usuarios de línea aérea. Muchas gracias, Hernán Calderón, por venir al Mostrador Televisión. Se nos pasó volando el tiempo. Hay muchos temas que nos hubiera gustado conversar con Hernán, pero de todas maneras, los temas de los consumidores están puestos de manera fuerte en la agenda y llegaron para quedarse. Muchas gracias, Hernán, por haber venido al Mostrador Televisión. Y gracias al Mostrador.